اللهم صل على محمد وآل محمد. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Continuando con el tema del referente o el criterio de distinción o diferenciación entre el tawhid o el monoteísmo y el shirk o esta asociación a otros dioses. Veníamos diciendo que no existe problema alguno a nivel teológico o a nivel creencia de que Dios otorgue parte de su poder a sus criaturas para que ellos interactúen con la realidad universal. Pero desgraciadamente la mala interpretación de esto ha creado posibilidades como el hecho de que muchos cristianos, por ejemplo, a nivel histórico, creyeron que Jesús es el Hijo de Dios. Muchos creyeron que Jesús es Dios, por ejemplo. El Corán hace hincapié en eso. Justamente por esta confusión. Por ejemplo, el Corán dice, dice tú creas. O sea, Jesús ha creado un pájaro. Él da vida, resucita a los muertos y cura a los enfermos. A pesar de que es un siervo. O sea, Jesús, como ser humano, es un siervo de Dios. No es ni Dios, ni hijo de Dios, ni parte de Dios. Es simplemente un siervo como cualquier ser humano. Como todos los profetas, hasta el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Todos los profetas, todos los seres humanos son siervos de Dios. Pero ¿cómo es que en este tipo de milagro Dios permite que cree, que por ejemplo resucite, que dé vida? El Corán hace hincapié en el tema de que el tawhid no significa que un ser o una criatura no tenga posibilidades de, digamos, cumplir con funciones divinas. Significa que Allah, o sea, Dios, es uno. Ahora, si ese Allah que es uno otorga de su poder a sus criaturas, eso no prohíbe que la criatura pueda tener funciones. Por eso hace hincapié, después de hablar de estos milagros, dice فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ. Dice, vuestro Dios, Dios, es un solo Dios. En el mismo lugar donde está hablando de los milagros de Jesús, justamente para no caer en esto que termina siendo una exageración y un desvío, ¿no? Una tergiversación de creer que Jesús es Dios o el Hijo de Dios. Dice, وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ. Dice, no digan que son tres, que Dios es tres. Entahu khayran lakum. Absténganse de eso, que es mejor para ustedes. Innama Allah ilahun wahid. Dice, ciertamente Allah, Dios, es un solo Dios. Subhanahu an yakunu lahu walad. An yakuna lahu walad. Dice, Dios está más elevado. Glorificado sea Dios. Elevado sea Dios de eso que dicen de que Dios tiene un hijo. O sea, para no caer en esto del shirk supuestamente, primero, divinizaron a Jesús, o sea, agarraron a Jesús y lo pusieron en el cielo. Dijeron, Jesús es Dios. Y segundo, minimizaron la posición de Dios. Agarraron a Dios y lo pusieron como un padre normal. Dice, bueno, sí, Dios tiene un hijo. Eso es un grave error. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Dice, son incrédulos, o mejor dicho, han tapado la verdad aquellos que dicen que Allah es el Mesías, o sea, el Mesías, Jesucristo. Eso es incredulidad. Porque hay dos fenómenos. Un fenómeno es el fenómeno del ghulú, que tiene que ver con endiosar a una persona. Entonces agarramos a la persona y la elevamos a tal punto que lo endiosamos, como pasó en el Islam con el tema del Imam Ali alayhi salam. Los gulat en el Islam son aquellos que creyeron que el Imam Ali era Dios. Muchos de ellos adoraron a Dios. Muchos de ellos creían que el Imam Ali es el creador del universo. Eso llaman ghulú. ¿Qué significa ghulú? Agarrar al siervo y elevarlo hasta la posición de Dios. Por otro lado, está el tema de que muchos se contradicen desde otra postura. Agarran a Dios y lo descienden. Como por ejemplo muchos hadices falsos que dice que Dios, por ejemplo, tiene un burro. Que un día a la semana, por ejemplo, baja Dios del cielo con el burro y el burro come el pasto de algún parque, por ejemplo. O que Dios, por ejemplo, dice los días viernes le gusta
oler el olor asado, a la carne asada, por ejemplo. O aquellos que dicen que Dios se lo puede ver, algunos que se crean ya más filosóficos dicen no, se lo puede ver únicamente el día del juicio final. Entonces son cuestiones que en realidad están totalmente, en conflicto, en contradicción con el verdadero tawhid. Por eso hace hincapié Dios que el tema del shirk es cuando uno cree que realmente existen otros dioses. Pero el hecho de que Dios otorgue de su poder, de sus funciones al siervo, es algo normal, eso es tawhid, no hay problema. El otro punto que hay que tener en cuenta es el punto de la independencia. O sea, sería shirk creer que Jesús, independientemente de Dios, puede curar al enfermo, puede resucitar al muerto, puede crear un pájaro. O sea, sin el poder de Dios, sin el permiso de Dios, sin esta posibilidad que Dios le da. Eso sería shirk. O sea, así como Dios crea, entonces Jesús también crea. De la misma forma, o sea, Él tiene el poder de creación, mientras que no. Jesús, por haber sido un gran siervo de Dios, Dios le dio eso. Por haberse unido a Dios, Dios le dio eso. Por haber entregado su vida a Dios, Dios le dio eso. Entonces eso no es problema. Como bien dijimos, en el mundo de la materia también ocurre del mismo modo. Puede ser que alguien no posea ciertos poderes, pero alguien generoso le otorga de sus poderes a tal persona. Como puede ser, por ejemplo, un director de una empresa otorga ciertos poderes a un secretario, una secretaria o a un empleado que puede hacer tal y tal cosa. El poder verdadero es del director o del dueño de la empresa, del empresario, pero el empleado tiene esos poderes. Como un representante, como alguien que le da, por ejemplo, una representación. No hay problema. Eso con respecto al tema de la independencia. Y aún más, si el Corán habla de ese fenómeno, el tratar de negar eso, de que los profetas tenían ese poder, eso sería negar el Corán, negar la revelación divina y negar, de alguna manera, lo que Dios enseña. Cuando Dios otorga de su poder a una persona, a un profeta, a un imán, es como que le está dando de su wilaya, de esta supremacía, de este gobierno divino. Por eso tenemos en los hadices o en las mismas aleyas esta cuestión de que Dios comparte su wilaya o transporta o traslada su wilaya a sus siervos justos. Por ejemplo, las narraciones que hablan o el mismo Corán cuando dice Ati'u Allah wa ati'u Rasul, obedezcan a Dios y obedezcan al profeta. En otras narraciones, aquellos que son dueños de autoridad, digamos, los que poseen autoridad ante ustedes. A esta wilaya, que es el poder que tiene Dios de interactuar con el universo, se llaman wilaya takwinía, que sobre esto y otros temas vamos a hablar, inshallah, en la próxima clase. Walhamdulillahi rabbil alamin.